Hi everyone, hello, how is everybody doing as usual? I hope you guys are ready for a new lesson. We have our lesson 98. Woohoo! We talk today about second conditional, which I'm particularly delighted to provide for you today. Alright, so let's start with the lesson. Here we have segundo condicional. En la clase pasada hemos visto el primero y hemos visto también el condicional 0. Pues hoy corresponde el condicional número 2 y dice así. Look at this sentence. Mira esta oración. If Charlie Chaplin was alive today, he would be over 100 years old. Si Charlie Chaplin estuviese vivo hoy, él tendría por encima de 100 años de edad. Cuando nosotros hablamos de esto, pues es como decir, si tuviese $1.000.000 compraría un Ferrari. Si tuviese alas, volaría a otro país. No sé, si fuese más atlético, qué sé yo, concursaría pues en las Olimpiadas, etc. Cuando nosotros hablamos del condicional número 2, básicamente hablamos de cosas imaginarias. Hablamos de fantasía. Hablamos de algo que pues nosotros deseamos, ¿right? Pero que realmente no existe. Pero es un deseo. Si yo tuviese, si yo pudiese, si yo estudiase, si yo, etc. Y luego nosotros tenemos la segunda parte que vamos a explicar ahora en cuanto a la gramática. Dice, of course, Chaplin isn't alive today. Claro, Charlie Chaplin no está vivo el día de hoy. The sentence imagines something that is not true. La oración imagina algo que pues no es verdad. The verb after if is past simple. Y aquí quiero mostrarles el verbo después del if necesariamente es pasado simple. Pero refiere a el presente. A pesar de que su estructura pues habla de pasado, hace una referencia bastante firme a el presente. Esta estructura se le llama el condicional número 2. Cada vez que utilices la cláusula if, como lo explicamos en la clase pasada, aquí está, if, el verbo que le sigue será siempre sí y solo sí en pasado simple. Si yo trabajase más duro, si yo volase, si yo estudiase, no lo sé, si yo cocinase, no lo sé, si yo viajase, si yo consiguiese un trabajo, por ejemplo, y tienes la palabra en pasado, como tú podrás verlo, pero atento, el sentido es como si fuese ahora. Tiene un sentido que refiere, dice acá, al presente. Pero nosotros lo escribimos en pasado. Si tuviese, si continuase, si pagase, si trabajase, etc. Y la segunda cláusula necesariamente tendrá el would. Siempre. Más, o puedes ponerlo así en contracción, más el verbo que corresponde. Puedes poner would, como tú podrás ver, más el verbo que quieras poner, ¿no? Si tuviese alas, volaría. Por eso es el would. Recuerda que la palabra would transforma todos los verbos, los transforma a día. Caminaría, trabajaría, almorzaría, qué sé yo, nadaría, compraría. Y would transforma todo haría. Si yo trabajase más duro, dice aquí, he would do better. Él lo haría mejor. Por ejemplo, si trabajase más duro, pero como no lo hace, pues no pasa nada. Otro ejemplo, dice, is someone who doesn't have enough money to buy a new car and says, alguien que no tiene suficiente dinero para comprar un nuevo auto y dice, por ejemplo, I'd buy a new car if I had enough money. Yo compraría un nuevo auto si tuviese suficiente dinero. ¿Te das cuenta que aquí nosotros tenemos la cláusula número 1 y luego tenemos la cláusula número 2 porque es separado por una coma? Esto es la cláusula 1 llamada también la cláusula if. Después del if siempre irá pasado simple en cuanto al segundo condicional. Pero luego en la cláusula número 2 está el would. Recuerda que tú podrías decir, por ejemplo, si tuviese suficiente dinero, compraría un auto. O puedes hacer lo contrario. Compraría un auto si tuviese suficiente dinero. Si empiezas con la cláusula if, siempre hay una coma. Pero si empiezas como acá,
hablando con la otra cláusula y el if que ustedes ven aquí está segundo, pues no va ninguna coma. Eso es lo esencial que debes tomar en cuenta. Vamos a la siguiente parte. We can use the same type of sentence to talk about the future. Usamos la misma calidad de oración para también hablar de un futuro, por ejemplo. Utilizamos claro, cuando dice futuro no es que se escribe en futuro, sino que da a entender algo en el futuro. Vamos dice acá, a leer el ejemplo. If I won a lot of money, si yo ganase muchísimo dinero, I'd buy a big house. Yo compraría una gran casa, por ejemplo. Si ganase muchísimo dinero, compraría una gran casa. O compraría una gran casa si ganase muchísimo dinero. Dice así, this sentence describes an unlikely future situation. It is unlikely that I will win a lot of money. Unlikely quiere decir, pues no va a pasar que yo gane un montón de dinero. Pero es un deseo, expresa un deseo, si te das cuenta. Vamos a la parte 3. Como ustedes han visto, el condicional número 2 expresa esencialmente deseo. El condicional número 2 expresa eso, que no es posible, que es fantasía, que es mi deseo, que es lo que yo anhelo. Y parte de eso tiene que ver con wish, lo que ustedes ven acá. Permítanme un segundo. Qué bien, necesitaba refrescarme. Dice así, nosotros utilizamos wish, por ejemplo. En este caso la palabra wish, como ustedes sabrán, es un deseo, yo deseo, I wish, yo deseo. Y puedo incluirlas pues en el segundo condicional, para decir que nosotros queremos algo que sea diferente del cómo es ahora. So we can use wish to say that we want something to be different from from how it is now. Note that the verb after wish is past. Nota que al momento de utilizar la palabra wish, pues el siguiente será pasado. Por ejemplo, I wish you could talk. Yo deseo que tú pudieses hablar, por ejemplo. Eso se llama el conditional wish y podrías usar wish de esa forma. Utilizas wish, pero utilizas el siguiente verbo en pasado, sí y solo sí. I wish that Chaplin was still alive. Deseo que, o desearía, también podrías interpretarlo así, que Chaplin estuviese, pasado simple, vivo. Mary wishes, María desea o desearía que ella tuviese, she had enough money for a new dress. Suficiente dinero para un nuevo vestido. I wish, yo desearía, I was very rich. Desearía que yo fuese muy rico, por ejemplo. Y puedes utilizar wish de esa forma. Wish más un pasado simple. Ahora tienes que poner wish siempre primero, ¿no? Aquí no es como los condicionales comunes que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a la siguiente parte. Dice así. Cuando tú tengas la palabra if después de wish, after wish, we sometimes use, a veces nosotros usamos I, he, she, it, pero lo utilizamos con where. Y aquí viene una parte fantástica que muchas personas me van a decir, what? Impossible, no way. Ahora, vamos a hablar de eso, que es bastante importante que lo puedan saber. Nosotros les hemos enseñado hasta el momento que cada vez que utilizamos I, she, que utilizamos he o utilizamos it, por ejemplo, ellos cuando se trata del pasado pues usaban was, ¿verdad? Hasta el momento les hemos enseñado eso. Todos estos pronombres pues utilizan la palabra was. ¿Capish? Sin embargo, el condicional es la única estructura gramatical que permite que las personas pues puedan utilizar el where para todo. Sin considerar, o digámoslo de esta forma, sin contar si ya sea he, ya sea she, etc. Yo puedo decir I, were, she, were, he, were, it, were. Solo por ser condicional, nada más. Dice así. If he were alive today, si él estuviese vivo hoy, ¿te das cuenta? ¿Puedo ponerle el was, profesor, para no confundirme? Puedes ponerle el was. Pero es mucho más común escuchar un were. Solo para el condicional número 2. Bueno, condicional 2,
Sí, condicional 2. Solo para ello se puede poner el were. I wish Charlie Chaplin were still alive. Yo desearía que Charlie Chaplin, a pesar que es un he, le puedo poner el were aquí, estuviese, o puedes ponerle was también, da igual, todavía vivo, por ejemplo. Notice also the expression if I were you. Esta es una expresión muy usada. If I were you significa si fuese tú. Nunca te han dicho algo, bueno, alguna vez te han dicho, oye, si fuese tú, si fuese tú, yo no haría eso. Si fuese tú, si fuese tú. If I were you, I'd go to the police. Yo iría a la policía. Nosotros no decimos if I was you. No es muy común. Generalmente nosotros decimos if I were you, por ejemplo. Si yo fuese tú, por ejemplo. Y ahora los ejercicios. ¡Yay! Muy bien. Vamos a los ejercicios del día de hoy. Y dice así. Complete the sentences. Completa las oraciones. If Sally lived in Brighton, si Sally viviese, aquí está, pasado simple como te he mostrado, en Brighton, que es una ciudad muy hermosa en Inglaterra, she would be near her parents, ella estaría cerca a sus padres. Luego tenemos al revés, mira. Fred would read more, Fred leería muchísimo, if he didn't work, si él no trabajase, so hard, tan duro, por ejemplo. Ahora, primero lo que tienen que analizar aquí es básico, saber dónde está esencialmente la cláusula if. Bueno, aquí estamos empezando con la cláusula if. Mira, if Elizabeth didn't have to work, aquí está el pasado. Si Elizabeth no tuviese que trabajar in the evenings, en las noches. Si aquí empieza con pasado, pues el otro necesariamente es con would. She would go to concerts. Ella iría a conciertos. Si Elizabeth no tuviese que trabajar en las noches. O, si Elizabeth no tuviese que trabajar en las noches, ella iría a conciertos. Ya sea así o ya sea así, está bien. Number 2. Dice así, número 2. Susan wouldn't go to work by car. Susan no iría a trabajar en auto si she lived near a train station. Ella vivir cerca a una estación de tren, por ejemplo. Susan wouldn't go to work by car. Ya está empezando con would, como ustedes podrán ver. Si she lived, si ella viviese, por ejemplo, near a train station, cerca a una estación de tren. Very good. Easy peasy, super fácil. Next one, dice así. Alan wouldn't be overweight. Alan no estaría con sobrepeso si, y acá, bueno, si hemos empezado con would, el otro necesariamente es pasado simple. If he didn't eat so much. Si acá está con would, el otro necesariamente va con el pasado simple. Pero ya que es un negativo, ¿con qué se niega en pasado simple? Pues con el did, no se olviden. Very good. Number 4. Y dice así. If Peter didn't live in a flat, si Peter no viviese en un departamento. Luego tenemos he have a dog. Acá empieza con el pasado simple, por lo tanto el otro será he would have a dog. Ups. Vamos a ponerlo así y agrandar esto. Él tendría un perro, dice, si él no viviese en un departamento. Number 5. Pam would definitely learn French. Pam definitivamente aprendería francés. Si Pam would definitely learn French if she... ¿Cuál es el pasado de get? Porque está en paréntesis. Dice she get. ¿Cuál será el pasado? Got. If she got a job in France. Si ella consiguiese un trabajo en Francia, por ejemplo. Very nice. Luego dice lo siguiente.
If Mark wanted to be healthy, si Mark quisiese estar sano, por ejemplo, he not smoke, él no fumar. Si Mark quisiese estar sano, él wouldn't smoke, él no fumaría. Miren la curiosidad aquí. Si Mark quisiese estar sano, él no fumaría. O lo puedes poner al revés. Él no fumaría si Mark quisiese estar sano, por ejemplo. Very good. Okay, awesome. Very nice. Very, very, very good. Entonces tenemos aquí, pues lo que ustedes ven, un pequeño ensayo del segundo condicional. Esto está pues súper fácil, son solo 4 ejercicios que lo pueden hacer ustedes. Y aquí unos cuantos más que por favor, hablando del wish, lo pueden realizar a modo de tarea. Y como siempre, pues nos piden las respuestas, nos escriben al Messenger del Facebook y con mucho gusto les brindamos las respuestas y el feedback correspondiente para que ustedes puedan seguir aprendiendo inglés. Thanks very much. That's the end of the lesson. Es el final de la lección del día de hoy y nos encontramos la siguiente sesión. Thanks very much. No se olviden compartir la publicación. Recuerden que este es un curso gratuito desde básico hasta avanzado y hasta el momento pues hemos conservado nuestra palabra. Solo les pedimos que nos recomienden porque de esa forma muchas más personas se van a beneficiar con el curso de inglés. La idea de este curso sin fines de lucro es que todo el mundo aprenda inglés. Y no hay mejor sueño para nosotros que todos sean beneficiados. Desde los que alguna vez han estudiado inglés hasta las personas que pues nunca o desde el colegio que no han estudiado inglés. Y que todo el mundo pueda ser bendecido y obviamente pueda ser beneficiado de estos cursos. Síguenos en nuestras páginas de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Un abrazo, nos vemos en la siguiente sesión. Thank you very much, bye bye.